Para saber cómo han respondido las empresas de servicio en medio de la catástrofe, vamos a estar atentos a eso también. Bueno, a pesar de la magnitud de este terremoto en el norte, la gran cantidad de edificaciones soportó de buena manera el movimiento. ¿Cómo se explica esta situación y dónde hay todavía que desarrollar mejoras en las construcciones? Son parte de los temas que queremos tratar a esta hora con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor, Fernando Marín. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Uno ve el panorama, piensa que esto fue un terremoto 8.2, ve los edificios que están incólumes después de este movimiento y da la sensación de que en Chile las cosas se han hecho bien en esta materia, salvo lo que ocurrió en Alto Hospicio. ¿Qué tan bien estamos? ¿Cuántas deudas pendientes quedan en materia de construcción, pensando siempre en los sismos que son tan recurrentes en Chile? Sí, mira, yo te diría que en Chile nos cuesta asumir algunos liderazgos a nivel mundial, digamos. Pero en este tema, sin duda, Chile tiene una arquitectura y una ingeniería sismo resistente que es líder a nivel mundial. A mí, por razones profesionales y académicas, me tocó estar en China posterior al terremoto del 2010, y los titulares en China, en los diarios, eran Chile, roca firme, el milagro, la arquitectura chilena, cosas de ese tipo, digamos. Fuimos convocados a reuniones de las comisiones de viviendas de China para prestar alguna asesoría respecto a cómo reforzar sus propias viviendas, las viviendas que hacía el Estado, porque estaban calculadas bajo eventuales sismos de grado 7. Y aquí en Chile, con un 8.8 del 2010, ahora un 8.2, los daños son bastante menores, digamos, y en construcciones que son o muy antiguas y que no han tenido además las mantenciones adecuadas. Y por otro lado, en todas las construcciones que son posteriores al año 85, que quizás marcó una gran diferencia en la arquitectura y la ingeniería sismo resistente, porque ahí se modificaron mucho las normas sísmicas en Chile. Esa ha sido la clave, tener una norma sísmica tan exigente. Da la sensación de que aquí hemos ido como aprendiendo a palos y que después del 85 ya definitivamente se marcó un antes y un después, pero que incluso después, el 27 de febrero, cuando todo, salvo algunos casos como el Alto Río y acá en Santiago algunos casos aislados, pero en el general casi todos resistieron bien, de todas maneras se subió la exigencia para la norma. Así es. O sea, el año 85 ya se hizo un cambio muy importante en todas las normas sismo resistentes, y ahora el año 2010, posterior al terremoto, se hizo un nuevo ajuste. O sea, es como una sintonía fina de ir perfeccionando al máximo el grado de seguridad que tienen la familia, los habitantes de Chile, digamos. Nosotros nacemos con el gen sísmico dentro del cuerpo, digamos, y eso hace que la formación de los arquitectos, los ingenieros chilenos, uno quizás no nota la diferencia, porque uno vive, todos nosotros vamos a tener 3 o 4 terremotos en el cuerpo a lo largo de nuestra vida, digamos, pero eso en otros países no ocurre. Entonces nuestros arquitectos, nuestros ingenieros tienen toda su enseñanza con este componente, o sea, esta variable incluida en su educación, desde el primer año de arquitectura, desde el primer año de ingeniería, el primer año de construcción, desde siempre estamos trabajando con esta variable, digamos. Yo pongo siempre el ejemplo que los arquitectos chilenos, a diferencia de arquitectos de otros países que no tienen este tema tan vigente, desde las primeras rayas que hacen en un croquis sobre algún proyecto, ya lleva implícito un componente sismo resistente, las primeras imágenes. Y eso uno considera habitual en nuestro desarrollo profesional, no es habitual en profesionales de otras partes del mundo. Fernando, pero este estándar es aplicable al igual en todas las regiones del país. Te lo pregunto principalmente porque sabemos que en esta larga y angosta faja de tierra que tenemos en Chile, la topografía va cambiando, las necesidades en términos de clima, necesidades en términos de sociedad también son distintas, y esto se va reflejando en cuáles son los estándares arquitectónicos. ¿Este estándar antisísmico es igual o en unos lugares es mejor que otros? No, en Chile necesariamente tiene que ser igual. O sea, Chile es parte del cordón de fuego, digamos, la costa completa, el largo completo de Chile. En situaciones climáticas, cosas así, hay matices diferentes por cada región, pero en términos de arquitectura o ingeniería sismo resistente, las variables son similares. No veo alguna escuela de arquitectura que tenga un plan de estudios que se diferencie en esos aspectos respecto a otras. Ahora,
¿está a tono la construcción estatal? Porque lo que ha ocurrido con este terremoto es que la mayor parte de las construcciones resistieron bien, pero los daños se han concentrado en Alto Hospicio. Hay más de 2.000 viviendas, según el alcalde, que están afectadas. Se está haciendo ahí un catastro. Y dice el alcalde que gran parte de estas son viviendas sociales. Él dice que aquí hubo una pésima calidad de construcción, pésima mano de obra. Yo recuerdo que para el 27F también hubo viviendas que fueron entregadas por el Servio que estuvieron dentro de las más afectadas. ¿Está el Estado a tono con las viviendas que está entregando o ahí hay una deuda y hay que tener una nueva mirada respecto de las normas que deben tener ese tipo de viviendas? Yo creo que habría que verificar la especificación técnica que está entregando el Estado. Yo, en una mirada preliminar, creo que las especificaciones técnicas que entrega el Estado son correctas, digamos, o si no habría claramente ahí casi un delito, digamos, porque sería un atentado a la fe pública, casi un atentado contra la vida, digamos. Ahora, lo que pasa es que uno se pregunta, que a lo mejor no de mala fe, pero a lo mejor por trabajar al límite de lo rentable y de lo más económico, a lo mejor no se invierte más porque son casas que van a subsidios, que tienen que ser más baratas y por lo tanto a lo mejor el margen está justo en el límite, no sé, estoy pensando, no quiero pensar que se entregan casas donde se sabe que podría haber este tipo de problemas, pero sí que a lo mejor se trabaja el estándar más mínimo dentro de... Puede ser que esté al mínimo, pero ese mínimo, de acuerdo a los estándares chilenos, debiera resistir. O sea, el mínimo, el DESDE, es como el auto esto, el modelo DESDE ya debiera resistir un terremoto 8.8, 9, sin mayores daños. Perdón, y sin conocer... no se trata de que no tenga daños. O sea, eso quizá también es parte de un error de percepción de parte nuestra, de pensar que no va a tener ningún daño. La cosa es que en un terremoto de gran intensidad la estructura no puede colapsar para salvar la vida del habitante, digamos. Pero no significa que no tenga ningún daño. ¿Pero cuál es la cuota de daño que debiese tener una vivienda? Porque ahí también es súper discutible. Pues si a mí se me cae el techo y no me muero, de todas maneras me parece que es un daño muy relevante. Sin duda. ¿Hasta qué punto el no colapsar significa que está bien construido? Ante terremotos de gran intensidad, como un grado 9, por ejemplo, la norma sísmica chilena establece que las construcciones no pueden colapsar. Ese es el ¿Qué entendemos término, por colapsar? Que se caiga el techo hasta el... Alto Río, no Borde Río. Alto Río. El edificio Alto Río colapsó, por ejemplo. Eso no pudo haber pasado. Ya, pero el Don Tristán, que quedó así para el lado, colapsó, porque algunos podrían decir, ¿sabe que aquí no se cayó el techo, pero esa estructura es inhabitable? En términos estrictamente legales, de acuerdo a la norma sísmica, no colapsó. No colapsó. Sí pudo haber generado grandes daños irreparable, digamos, pero la gente ahí, nadie murió en ese edificio, digamos. Eso fue en Maipú, nadie murió efectivamente, pero la gente entró en un proceso en términos estrictos, es que hay uno cae de repente en cosas que pueden parecer un poco frías, digamos, pero en términos estrictos, de acuerdo a la normativa, el edificio no colapsó. El edificio tuvo daños importantísimos, daños que lo hacen irreparable, daños que obligan a demolerlo, pero el edificio en sí mismo no colapsó. Fernando, a tu juicio, el estándar antisísmico en Chile es alto, pero ¿se puede ir avanzando más? ¿Se puede perfeccionar, llegar a un nivel 2.0? ¿O tenemos que quedarnos más bien en este techo que se fija? Lo que pasa es que siempre va a ser de prueba y error. No tenemos otra opción. Te lo pregunto también porque las tecnologías aquí van cambiando. Entonces eso nos da, por ejemplo, la posibilidad de que lo que antes no se hacía se pueda lograr a nivel arquitectónico, pero también a nivel ingenieril. En términos de laboratorio uno puede hacer muchas pruebas. De hecho, nosotros mismos en nuestra escuela... nuestra escuela de arquitectura tenemos mesas vibradoras, simuladoras de sismos, etcétera, digamos, pero son ensayos en el vacío, son ensayos que no tienen habitantes, son ensayos que no tienen real. Claro, no tienen lámparas colgando, cosas así, digamos. Entonces siempre se tiene que ir trabajando en base a prueba y error. Hoy día tuvimos una gran modificación a la ordenanza sismo resistente después del año 2010. No nos queda más que esperar otra prueba de fuego, digamos, en el minuto que sea. Se supone que nuestros edificios se calculan con un sismo de hasta grado 10, digamos. Entonces, hasta ahí no deberíamos tener problema. No sabemos si puede venir un sismo grado 10 y medio, 11. Claro, uno nunca sabe con qué nos va a sorprender la naturaleza. Fernando, por todo lo que hemos conversado, da la sensación de que nosotros
la norma sísmica respecto de la infraestructura o lo estructural, estamos súper avanzados. ¿Qué pasa con lo no estructural? Ahí hay gente que dice, sabe que antes había mejores construcciones, hoy día viene un terremoto, claro, mi casa no se cae, pero se me fisuran las paredes, no sé, tengo distintos daños que antes no se veían en las construcciones. ¿No está por ahí el camino donde hay que avanzar también? No sé si el Titanium o el Costanera Center ha incorporado, por ejemplo, amortiguadores de movimiento para que el vaivén sea menor o el vaivén sea mayor, parece, y que resista de mejor manera. ¿Es menor el vaivén? Bueno, pero para tener menos daños no estructurales de todo lo que reviste finalmente una obra, porque la idea no es solo que no se caiga, sino que también no quede tan destruido. Yo creo que dentro de esa línea efectivamente se ha avanzado, pero menos que en términos de la estructura principal de los edificios. Después del 2010 se incorporaron algunos elementos de soporte estructural de cielos falsos, de equipos de aire acondicionado, porque quizá el edificio puede no caerse, pero te puede caer un equipo de aire acondicionado encima y te aseguro que te mata, o sea, de una, digamos, sin ningún... Pero eso pareciera ser que es tan relevante, ahí, tal vez un poco menos, pero súper relevante. Sin duda la norma debiera ser más precisa. Hoy día si bien indica algunos requerimientos sobre estos elementos, sobre cielos falsos, equipos de aire, etcétera, no es tan exigente como si lo es en términos de la estructura principal del edificio. Pero también puede generar daños a la gente tan considerables como... Perdón, ¿y esto antes era mejor o peor? Porque no sé si es un mito que se ha instalado o es cierto. Uno dice, y lo escucha mucho, antes las construcciones eran de mejor calidad. Uno va al centro de Santiago y se da cuenta que el sistema de alcantarillados era mejor, que los edificios son súper resistentes. ¿Es cierto o no que con el paso de los años, digamos, y con la rentabilidad que está teniendo el sector inmobiliario, se ha optado por a lo mejor materiales que no son tan buenos, que son más ligeros, que son un poquitito más de cartón? Que es la sensación que tenemos muchos. Yo no sé si estoy bien o mal. Puede ser. Puedo estar profundamente equivocada. O sea, en términos absolutos de normativas sismo resistentes, sin duda hoy estamos en mejor pie que nunca. Respecto a los materiales secundarios, probablemente hoy día se opte por materiales más livianos o por materiales de menor espesor que permitan aprovechar mejor los espacios, cosas así, pero que en términos de un terremoto no debieran afectar de mayor manera. O sea, un tabique de volcanita se va a gritar, hasta se podría llegar a gritar con un temblor grado 6, grado 5, también se podría llegar a gritar, pero mayores daños que eso no debiera generar, digamos. Yo creo que son los elementos que están sobre nuestras cabezas habitualmente los que sí deberíamos tener más precauciones, como decíamos antes, los cielos falsos, en el aeropuerto de Santiago, los cielos falsos, cielos falsos y todos los equipos de aire acondicionado que estaban arriba. Vimos lo que pasó para el 27 fueron los que cayeron, digamos. Entonces, pero las tabiquerías, salvo gritarse, cosas así, no, mayores daños que eso no debiera ocurrir. Creo que está en claramente hacer un catastro de qué elementos son los que pueden en cierta manera colapsar, caer, digamos, y con eso dañar tanto a estructuras que estén abajo o también a las personas que estén bajo estos elementos. Fernando, ¿el chileno conoce estas normas, estos conceptos y por sobre todo las exige? Porque finalmente si no tiene conocimiento de lo que es una norma antisísmica o los requerimientos básicos que se exigen en un edificio, por ejemplo una casa, muchas veces no puede de alguna manera obligar a una constructora a que sí los comprenda. Sí, porque esto es un acto de fe, pues. Claro, o sea, si se le va a caer la casa hasta que viene un terremoto. Hay una educación también arquitectónica en el ciudadano común y corriente que no es arquitecto y que no estudia arquitectura. Lo que es muy habitual es cuando la gente entra a una casa es que empieza a golpear las paredes, digamos. Claro, y eso ya con la pared que firme. Eso es una ignorancia más pura y extrema, eso uno no sabe para qué sirve, pero da la sensación de que está vigilando y fiscalizando algo. No, sirve bastante poco. No, el vértice. No, pero es como cuando uno se queda en pana y abre el motor y ve esto y tiene idea que hacer. Pero siempre uno tiende a abrir el motor, digamos. Aquí es bastante similar. Pero el tema es que la verdad es que no existe una cultura popular respecto a eso, digamos. La gente no sabe cuando algo es sismo resistente o no. O sea, es como dices tú, es un acto de fe, digamos. O sea, un acto de fe en un servicio profesional, en una normativa que es muy exigente, en el cumplimiento de la normativa. En el sistema, finalmente. Claro, en el sistema que hoy día, por ejemplo, incorporó una variable que no es menor, que otorgó responsabilidades legales, profesionales a los inspectores técnicos de obra.
Entonces, o sea, antes el inspector técnico de obra también era como una situación casi de disposición de la constructora tenerlo o no, o disposición del propietario tenerlo o no. Hoy día es obligatorio que exista un inspector técnico de obra y que se hace responsable de que la obra se construya de acuerdo a los estándares y las normativas que existen en el país, digamos. Bien, pues hay que confiar entonces en que el sistema va a funcionar y la naturaleza nos va poniendo pruebas. Por lo menos ya haber pasado el 27F me imagino que algo significa, y las construcciones que respondieron bien para este terremoto tienen ya un antecedente de que pueden ir respondiendo bien a los que puedan venir. Sabemos que en Chile va a seguir terremoteando. Que el ejemplo de Chile es realmente un ejemplo a nivel mundial. O sea, es caso de estudio, digamos. Es caso de estudio el resultado de la arquitectura y la ingeniería chilena. Bien, pues Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. Que te vaya bien, que tengas una buena tarde. Gracias, Fernando. Bueno, en estos minutos la presidenta Michelle Bachelet está tomando un avión para dirigirse